Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en TVO Televisión, tanto en Instagram como en Facebook, tvotelevisión.com.es, para rescatar todos los programas que grabamos aquí en directo todos los martes a las 8:30, sabéis que tenemos cita. Y bueno, si os pasa ese directo, pues lo dicho, que podéis recurrir al YouTube, que podéis recurrir a esa página web donde están albergados todos los programas de Más que Arte y del resto de programas que grabamos aquí en esta casa, en TV Televisión. Nada más que decir, simplemente podéis seguirme en mis redes sociales personales, Héctor Lara _art en Instagram y Héctor Lara Pino en Facebook, para que vayáis viendo un poquito el detrás de cámara de cómo va surgiendo todos estos programas. Así que sin más dilación, en el día de hoy tenemos a Andrés Jimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, la verdad. Muy agradecido. Dime, oye, pues muchas gracias a ti por venir y por dedicarnos este ratito de tu tiempo de tarde, muchas gracias. De tu tiempo libre. ¿Tus redes sociales? Pues en Instagram, ¿vale? @Jimeno_design, ¿vale? O también podéis buscarme como Andrés Jimeno Diseño. Y bueno, esa es la principal. ¿Vale? ¿Manejas TikTok, Facebook, etcétera? No, de momento solo Instagram, que y sinceramente... mucho es. Y mucho, exactamente. Que lo estábamos comentando ya sí, fuera de cámara hace un ratito, ¿verdad? Sí, porque creo que a día de hoy la que más usa la gente. TikTok no me quiero meter todavía. No quiero entrar en eso. Bueno, para la gente que no te conoce, porque tengo que decirte, tus redes sociales, tu Instagram está súper chulo. Sí que es verdad que nos has comentado antes de que empezáramos a grabar el programa, que es verdad que tus redes sociales han sufrido como un pequeño cambio en estas últimas semanas, ¿no? Y tienes 5 o 6 reels que están súper guapos, o sea, muy bien montados, y tienen una estética que llama mucho la atención a engancharte y a empezar a scrollear. Pero sí que es verdad que no se te ve, tío. Sí, ya te digo. Creo que debería de poder vérsete a ti. Sí, el otro día, de hecho, pues el último que subí, ¿no? Que tenemos aquí una de las obras, que ahora después si queremos la enseñamos. Es el primero en el que salgo. Siempre ha sido algo como muy personal, o directamente subir nada más que fotos y vídeo, ¿no? Pero bueno, ya quiero intentar, pues poco a poco, dándole ese punto de profesionalización, ¿no? Para intentar, pues, quién sabe, algún día poder dedicarme un poco más a esto. Pues ya te digo, yo es que no sé por qué me encontré con tu Instagram y yo empecé a ver y digo, ostras, lo que pinta este tío. Sí, ha pasado, ha sido un proceso de eliminar todo lo que había, pues que era, bueno, un trabajo un poco más rudo, más antiguo también, ¿no? Y actualizarme un poco, que vemos que hoy en día, como tú dices, ¿no? Un buen perfil de Instagram que te enganche, para eso hay que trabajar mucho, pero también hay que tener, pues, esa visión de diseño, ¿no? Que te ayude a poder seguir. Así que bueno, vamos a ver cómo se da. Hemos tenido esta pequeña pre-charla antes de la entrevista, ahora ya vamos a comenzar con la entrevista. Muy bien. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Andrés, ¿vale? Andrés Jimeno, soy profe de educación infantil y bueno, esto al fin y al cabo es un hobby. Mi vocación y mi pasión son los niños desde siempre. Cierto es que no empecé estudiando educación infantil cuando acabé bachillerato. De hecho, empecé a estudiar diseño porque yo me pensaba que iba a ser un diseñador, ¿no? Del automóvil y tal. Bueno, pero rápidamente me di de bruces contra una preciosa ingeniería que, bueno, y dije, bueno, mi vocación siempre había sido ser maestro, como mis padres, ¿no? Mi madre y tal, y yo quería intentarlo. Y la verdad que, hombre, vivo feliz, o sea, feliz de la vida, con mis niños, en mi cole, y bueno, esa es mi vida, y en mis ratos libres, pues, mi pasión por el automóvil desde siempre, lo que viene siendo mi pasión y mi vocación, ¿no? En el arte, que también, pues, los que nos dedicamos un poquito a esto, aunque no de manera profesional, pues sí sabemos que el esfuerzo que supone, no solo pues tener esa habilidad, ¿no? Y ya está, intento transmitírselo, aunque es muy complicado, a niños pequeñitos de 3 años, ¿no? Pero desde chicos intento que eso sea así. 3 añitos es la edad con la que trabajas habitualmente. Ahora mismo estoy en 4, ¿vale? Bueno, en general, desde que llevo trabajando, yo soy profe en el cole de aquí de Linares de la Esclava,
Y desde entonces siempre está en 4 y en 5. Bueno, aunque en infantil realmente la edad un poco indiferente, ¿no? Porque tú entras por el cole, vas por la calle y es profe, profe. Y eres el profe. Exactamente, ¿vale? ¿no? Yo creo que te pasa un poco igual seguramente, aunque los tuyos son un poco más grandes, pero eres el profe, da igual que estén en 3, 4 y 5, ¿no? Pero bueno, siempre he estado un poquito más con los que son más medianitos. Tú eras 4 años, hablamos ya de los medianos, ya los de 5 para mí son los de bachillerato del cole, ¿no? Pero bueno, ahí es lo que estamos intentando poco a poco, Vale. estar con ella. Vamos a echar un poquillo el freno, porque me gustaría ahondar un poquito más en tu paso por bachiller. ¿Qué bachillerato haces? Yo hice bachillerato tecnológico. Tecnológico, vale. Puro. Es verdad que desde siempre, como te he dicho, estaba muy pendiente, ¿no? Cuando di el paso del colegio al instituto, si hacer bachillerato tecnológico o me gustaba ya mucho, ¿no? Y se me daba bien el tema de arte. Tuve ahí un poquito de calentamiento de cabeza. Al final elegí el tecnológico porque hubo un momento que esa rama de la ingeniería, pues como que me la veía muy clara, ¿no? Y bueno, sin problema, no hubo problema. ¿Dónde lo hiciste? En el Huarte, En el el Huarte de Huarte. San Juan, sí, sí. Y no hubo mucho problema, pero hombre, sí me di cuenta que dibujo técnico para mí eso era la clave de ese bachillerato. O sea, era lo que me gustaba, tenía una visión espacial que siempre se me ha dado bien. Entonces, pues ese fue mi punto que me decidió al principio por buscar una ingeniería en diseño, que luego no acabó. Pero bueno, nunca se sabe, la vida puede dar ¿Pero muchas llegaste vueltas. a cursar algún...? Sí. ¿Sí? Cursé primero en ingeniería en diseño en Málaga. ¿Dónde? En Málaga. En Málaga, industrial en diseño del producto. Yo pensaba que iba a estar dibujando toda mi vida. Pensaba que iba a estar diseñando muebles, coches o cualquier rama del interiorismo, que la verdad que también me encanta y me flipa. Pero no fue así, me di de bruces. ¿Sí? Sí, un poquito. ¿Qué te contraste cuando llegaste a la facultad? Pues mucha física, muchas matemáticas, sobre todo unas matemáticas terribles, más informática de la que tal. Seguramente en parte fue fallo mío, en el sentido de que, bueno, tú vas con unas expectativas que a veces no te lo cuentan o no tienes ese asesoramiento en bachillerato, ¿no? Que yo creo que esto también está cambiando mucho de parte de los coles, Sí. porque ya creo que, hombre, tú que también estás en esas edades, pues te das cuenta un poquito de que los niños necesitan saber lo que quieren y asesorarles, ¿no? No, pues eso. Entonces antes yo creo que, o por lo menos yo no tuve la oportunidad de ese asesoramiento más personal, de ese gabinete en el cole, ¿no? Y bueno, me decidí por ahí. Luego me di cuenta pues que la realidad era otra, ¿no? Y yo cuando ya me vi por ahí y vi mi plan de estudio, dije, ahí va. ¿Y llegaste a terminar ese primer curso? No, no lo terminé del todo. Me quedé, el primer cuatrimestre lo acabé, en el segundo ya ¿Y dije... no llegaste a hacer ningún dibujo? No. Ojos, ¿nada? No, tuve una asignatura solo de dibujo técnico en la carrera. En primero sí había una de dibujo técnico en todo el año, que fue en el primer cuatrimestre. Muy bien, porque vamos, el profesor que tuvimos en el instituto, desde aquí le doy un saludo si nos ve, Paco Molina, ese hombre, yo creo que gracias a Dios y gracias a él, el dibujo técnico y el delineado fue gracias, o sea, literal, Además ¿no? que Paco Molina venía De trabajar Santana, en Santana. de Santana, que fue correcto. también profesor mío. Sí, sí, sí. Entonces, claro, es que era ingeniero. Sí, sí, correcto. Además, una excelente persona, sí. de los mejores profesores que yo he recordado y que, de hecho, cuando lo veo por la calle nos paramos, en una relación muy buena, pero porque es de la gente que recuerdas con mucho cariño, de verdad. Y destaco esto destaco lo de Santana porque va a estar relacionado con Sí, esa sí. segunda parte de la entrevista, que bueno, pues podemos adelantar ya que Andrés nos ha traído una muestra de un dibujo que acaba de comenzar y yo le pedí que comenzase en su casa y hombre, no le va a dar tiempo a terminarlo Sí, sí. porque ahora te preguntaré sobre tu proceso y ya veremos la cantidad de horas que le invierte a este tipo de trabajo, pero bueno, pero vamos a poder ver una parte y luego si quieres, cuando esté terminado, nos pasa alguna fotografía y la ponemos también una vez finalizado Genial. la obra, ¿vale? Me parece fenómeno. Muy bien, entonces llega ese momento en el que tú ya te das cuenta de que diseño no es para Exactamente. ti y es cuando empiezas a estudiar magisterio. Llamo a casa, yo vivía por entonces en Málaga con mi familia de allí, y llamo a casa y le digo, mira mamá, papá, ya está, y mis padres evidentemente lo entendieron, no pasa absolutamente nada, no va a perder nada, o sea, hoy en día la vida, yo no es que voy a perder un curso, yo era al principio mi trauma, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, me cambié a magisterio
Empecé educación primaria, después de educación primaria hice educación infantil. También cuando terminé educación infantil tuve ahí un periodo, porque claro, ya te ves con 2 carreras y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me meto en el mundo laboral, intento empezar en el mundo laboral o voy a terminar esta rama? A lo mejor no tanto como una carrera, ¿vale? Un grado en diseño, pero sí puedo hacer un superior en diseño, que en Granada hay muy buenas escuelas de diseño puro. Me lo planteé, la verdad que me lo planteé, pero sonó el teléfono, empezaron la entrevista y vamos, desde aquí es que doy las gracias porque fue gracias a la vida de que terminar la carrera y empezar a trabajar. Y ya llevo pues 9 años en el cole, 10 cursos, que se dicen pronto, pero me considero joven todavía y son muchos años trabajando de cara a los niños, de cara a las familias y ahora mismo no lo cambio por nada. Ni aunque venga esto a tiempo completo, no podría. O sea, no podría. Actualmente, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de la educación? Buah, lo que más sin duda, el llegar por las mañanas, y esto te lo digo de corazón, el llegar por la mañana y sentarme en la asamblea con los chicos. O sea, sentarme en la alfombrita y poner tablas. O sea, la espontaneidad de esos niños, que te lo cuentan todo, cuando digo todo es todo con pelo y señales, los padres lo saben, eso no lo cambia. Mis papás discutieron anoche. Sí, total. El cariño que te ofrecen los niños chicos, porque todos sabemos, también soy profe de otras edades, ¿no? Bueno, sobre todo cuando estaba de práctica y tal, y es diferente, aunque también sientes ese cariño, pero es distinto. Pero el tener esa figura, de que ellos tengan esa figura de, al fin y al cabo eres su profe, su maestro y también en parte su segundo padre, su tito. Te lo iba a decir yo ahora mismo. Sí. Y de chico es eso. Yo creo que está en el mismo rango. Del maestro está muy equiparado a la figura de los padres. Sobre todo de pequeño, y es lo que no cambiaría por nada del mundo, por nada. Y lo que menos, pues bueno, es verdad que nuestro trabajo pues también es muy estresante. Mucha gente pues se cree que llegar al cole, que tenemos un trabajo cómodo, de 9 a 2 y hombre, en parte sí, yo no queremos ser más que nadie ni muchísimo menos, pero ni compararnos con otros trabajos, son mucho más físicos, pero también tenemos una carga mental y una carga de estrés que es muy fuerte. Entonces ahora cuando se está rodando el programa, estamos en un periodo pues de mucha presión, de evaluación y demás, pues un periodo complicado, ¿no? Que llegas a casa y llega a las 2 de la tarde, comes algo rápido y o te acuestas media hora o el cuerpo, las pilas ya se han acabado. Y más con los chicos, o sea, se han acabado del todo, porque no te sientas nunca, jamás. Entonces, bueno, eso es lo que en parte menos me gusta, pero bueno, también es parte de nuestro trabajo, no considero que nos tengamos que quejar por ello, pero bueno, una parte que también es bueno que la gente lo sepa, que es muy estresante y hay periodos de estrés grandes. Así que bueno, vamos a ver qué tal. ¿Hacia dónde crees que avanza la educación? Una pregunta muy complicada, ¿Cómo proyectas el aula del futuro de dentro de 30 años? ¿Y cómo te imaginas la situación educativa dentro de 30 años? Complicado en el sentido de que yo llevo, pues eso, lo que te he dicho, ¿no? 10 cursos trabajando y en estos 10 cursos yo, que soy joven, he notado un cambio generacional grande, ¿vale? No me quiero imaginar, como yo digo, mi madre, ¿vale? Me quedan pocos años para la jubilación, lleva 30 años trabajando, mis compañeras recién jubiladas con 40 años de servicio, lo que ellos han experimentado. Evidentemente la educación va cambiando, como van cambiando las sociedades, ¿no? Pero sí creo que al final lo que no tenemos que intentar perder es el respeto hacia el maestro. Que cada vez, yo gracias a Dios trabajo con pequeños y desde aquí agradezco a todas las familias que eso sigue, porque tenemos esa figura que hemos dicho, esa figura paterna un poco, ¿no? De que para ellos somos su referente, estamos cuidando de lo que más quieren en ese momento cuando son pequeños, pero luego, conforme como está avanzando la sociedad y con todo lo que hoy tenemos, es complicado ya a edades más grandes, ¿no? Que se le está perdiendo, y eso lo vemos en todos los coles, da igual en cualquier tipo de centro educativo, se le pierde un poco el respeto al profe. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Probablemente, y no sé si estará de acuerdo conmigo, creo que este problema viene por una falta de respeto y de educación por parte de los padres, no de los alumnos. Sí. Porque claro, tú a tu hijo, que todavía es menor de edad, ya va siendo una persona consciente, con la que se puede razonar, es una persona racional,
pues claro, si tú te paras y te sientas y tú a tu hijo le dices, mira, al maestro, al profesor, hay que respetarlo porque es una persona mayor que tú y porque tiene una carrera y porque si está ahí es por algo, pues creo que Santas Pascuas, o sea, ya se ha terminado la discusión, pero el problema viene cuando desde casa se dice, no hagas caso, exactamente, se le da... La seño está histérica. Sí, sí, totalmente, se le da mucha credibilidad muchas veces, no digo que alguna vez no sea real, por supuesto, pero mucha credibilidad a lo que cuentan los alumnos, ¿no? Bueno, eso es una cosa con la que tenemos que intentar poco a poco lidiar y ya te digo, no podemos perder y centrarnos también mucho en la educación de nuestros alumnos en ese sentido, en sentido humano, porque si no lo hacemos de sentido humano al final vemos cómo está avanzando la tecnología, o sea, al final el conocimiento está allá, o sea, quien no lo vea tiene un problema, el conocimiento está ahí y está para usarlo. Hay que aprender a usarlo y hay que educar en cómo hacerlo, ¿vale? Entonces yo creo, y también desde nuestros tipos de coles, pues dar esa visión humana de que somos personas y que el respeto a igual cultura, a diferentes edades, a diferentes tipos de pensar, maneras de razonarnos, eso hay que trabajarlo. Entonces yo creo que ahí está la clave, esperemos que no hagan mucho caso. Completamente, estoy de acuerdo. Oye, cerramos el bloque de la educación y me cuenta cuándo surge todo esto. Bueno, pues desde chico yo he tenido una pasión por el automóvil de loco. O sea, mis padres me cuentan que cuando yo era un bebé, como 1 año y medio o 2 años, yo no hablaba todavía, pero sí me sabía los nombres de los coches. Sí, ya te sabía. Sí, yo decía papá y mamá. Pero... Audi, BMW... Sí, yo iba por la calle y decían que iba señalando. Hay muchos vídeos en Instagram que me recuerdan y se los mando a mi novia y le digo, mira, este era yo de chico. Y digo, así va a ser nuestro niño. Y me dice, no, por supuesto que no. Digo, sí, ya te digo yo que sí. Iba a eso, veía por la calle y asociaba las marcas pues, a los familiares. Yo decía Pepe... ya ves. Sí, iba asociando desde chico. Claro. Empecé Este lo tiene mi tío Carlos. Efectivamente, así. Mi y abuelo... luego me sabía, me fijaba en detalles, pues que mis padres decían, pero ¿cómo puede ser que tenga 2 años y esté fijándose en cosas, no? Pues aquí no había un tapacupo que se lo han robado y mi padre no se había dado ni cuenta y yo estaba ahí pendiente de eso, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues, verdad, a mi padre le gustan mucho, no ha llegado al extremo que he llegado yo de nivel de pasión por el automóvil, pero pues él me lo ha inculcado. Revistas de chico, a mí me callaban con una revista. Yo recuerdo perfectamente ir a misa con mis padres los fines de semana, los domingos, y a Andrés le dabas una mini revista en misa y ya no había niños. Entonces recordarás, es que me está viniendo el flashback de yo estar sentado en el coche también viendo la revista de Maxi Tuning. ¿La recuerdas o no? Sí. Cualquier tipo, ya te digo, cualquiera. A mí me daba lo que... mítica de los 2000, yo creo. Lo que fuese. Y ya te digo, me daban una revista de coches y yo estaba. Entonces yo empecé a empaparme poco a poco, cuando aprendí a leer, pues ya era más y poco a poco fue así. Ya te digo, a mí me callaban con una libreta, con un lápiz, empezaba a dibujar circulitos y ruedecitas, que por ahí debo de tener algún boceto de cuando, yo qué sé, tendría 6, 7 años. Sí. Y con revistas. Entonces fue una pasión y ya podía el mundo, pues, con la Fórmula 1, Fernando Alonso, como yo digo, eso te iba a preguntar, funcionó muy bien. La época dorada de Fernando Alonso, porque a ti te pillaría siendo adolescente. Correcto. Claro, yo que todavía... Tú eras muy pequeño, ¿no? Yo era muy pequeñito. Yo tenía en 2005 12 años, ¿vale? Y ya lo iba siguiendo, claro. 5. Yo ya lo iba siguiendo desde entonces, pues yo recuerdo de ver cuando la Fórmula 1 no era nada, con esos grafismos de la época de Senna y tal, lo recuerdo ver en casa, ¿vale? Que antes se echaba a nivel público. Y bueno, muy bien, entonces ahí ya me enganché. El mundo de los rallies, la Fórmula 1, y fue un poco por ahí, me di cuenta que siempre me ha gustado dibujar pues, coches o ingeniería, en cualquier tipo de ingeniería, ¿no? Y lo que es dibujo en automotriz, aviones, vehículos militares, cualquier cosa que tenga ruedas, motos, también tengo bastantes pintadas, y todo, y luego ya pues llegaron los 18, el carnet fue lo primero que hice en mi vida, era mi sueño, lo tuve, y pues eso es una cosa de que, bueno, ya está, esto ha sido así y espero que así siga.
intentaré inculcárselo a mi hijo o a mi hija si Dios quiere y me deja, ¿no? Completamente. ¿En qué momento de tu vida llega ese punto de inflexión en el que empiezas a refinar esa técnica y consigues este hiperrealismo que estás consiguiendo? Bachillerato. ¿En bachiller? Bachillerato, sin duda. Ya venía yo en el cole, en Salesianos, por entonces ya yo dibujaba alguna cosita, tenía algún boceto y tal, ¿no? Ya empecé con la perspectiva, porque yo siempre antes dibujaba a nivel plano, lateral, ¿vale? Una proporción frontal, lateral, total, porque era más sencillo, dibujar la rueda, al final la silueta que todos conocemos de un vehículo, ¿no? Y en bachillerato, gracias también a Paco Molina, como dije, pues di un poco mi visión espacial cambió. Y ya me di cuenta que podía dibujar con perspectiva. O sea, y ya las proporciones, poco a poco, pues eran al principio muy mal proporcionado, ¿no? Pues el morro muy apagado por un lado, muy achatado, las ruedas pues no tenían una buena hélice y tal. Pero sí recuerdo de que alguna regañina me llevé también en bachillerato por parte de mis tutores, porque cuando algo no me interesaba lo suficiente, pues, chicos, no lo hagáis, me ponía a dibujar en clase, ¿no? Y empezaba dibujos, y pues dibujos ya muy específicos, pues faros de vehículos muy específicos, ya con una profundidad y tal, y ya mis propios amigos me decían, ahí vos, tal, ¿no? Y empecé a pintar simplemente con lápiz y carboncito, y con poco después de bachiller, con 18, 19 años, me compré mis primeros rotuladores profesionales. Yo vi un vídeo de gente diseñando, cuando quería diseñar, ¿no? Cuando me metí en esa ingeniería, y dije, ahí va, ese material con el que lo hacen, no sé si voy a ser capaz de utilizarlo, pero yo lo quiero. Y me compré mis primeros rotuladores de alcohol profesionales, y eso lo cambió todo. Eso rotuladores que te permiten superponer capas. Correcto, ahora después lo veremos. Con poquito esfuerzo, si podemos decirlo así, pues se pueden generar volúmenes muy llamativos. Sí, cuando somos niños, de hecho los niños míos del cole, ¿no? Están acostumbrados a dibujar con rotulador en base al agua. ¿Qué pasa? Cuando tú pasas mucho rato por el mismo trazo, el mismo papel, se humedece y se termina rompiendo, ¿no? Se hace un agujero. Aparte de que en el cole se utiliza papel de 80-90 claro, gramos, exactamente. que no es lo mismo que utilizar un papel de estos de 300 gramos. Exactamente, ¿no? Pero esos rotuladores de alcohol se secan muy rápido y dan la posibilidad, como dices, de mezclar tonos, de mezclar colores, de hacer transiciones que van poco a poco dando ese hiperrealismo. Y desde el primer momento que empecé a dibujar, yo tengo la bondad de que lo que ve mi ojo es capaz de replicarlo. Yo no puedo dibujar tanto de mente, o sea, me cuesta mucho, pues hacer bocetos, ¿no? En el cole pues sí hago muchos monigotes con los niños, ¿no? Pero no tengo ese perfeccionamiento. Eso sí, si me pone una imagen, ya está, me puedo poner así y me pongo a pintar, y así surgió, poco a poco, y lo que intento cada vez es más detalle. Al principio era fijarme en obras o dibujos de otros diseñadores para aprender. Luego me di cuenta de que podía hacerlo ya con fotos reales, o sea, coger una foto de un vehículo o que alguien me diese una foto de un vehículo y decir, píntalo. Entonces ahora ya di el paso y dije, vaya, ahora ya estoy viendo cosas que antes no veía. Antes veía mucho delineado con transiciones de color que iban hacia pues sombras y luces, pero ahora ya veo cosas que no podía ver antes, ¿no? Y eso es al final entrenar la mano, entrenar el ojo y la vista. Y cuando la gente me habla de colores, es que tú me hablas de colores que no me entero ya, pero es que la gama de rotuladores que tengo en casa, pues tendré más de 1000 rotuladores. Ya ves. Y 1000 rotus es el verde, no sé qué, tal, pero son cosas que mi ojo va, ve la imagen, tengo y cojo ese color. Entonces, bueno, entrenarlo, yo creo que a ti te pasa un poco igual, ¿no? Son técnicas diferentes, pero intento que sea lo más real posible. También eso me perjudica muchas veces en el tiempo que se tarda. Claro. Vamos a hablar de obras en concreto. Vale, esta por ejemplo de aquí, que es uno de los formatos más grandes que tiene hasta el momento. Sí, hasta el momento, sí, sí. Vale, cuéntame. Pues esta obra la hice el año pasado, en mayo, tiene un año y poco, ¿vale? No está colgada en casa, de hecho en casa está puesta tal cual, en un caballete con el que pinto. Sí. Haremos un rincón que está ahí un poco... Porque bueno, en un principio era para seguir pintando, nuevas técnicas, nunca había pintado en acrílico con pincel, yo siempre me había dedicado a rotulador y lápiz de color. Y bueno, era una cosa que tenía ganas de hacer, también porque consideraba de que así podía pintar más rápido de lo que podía pintar a mano con rotulador y lápiz, porque soy más perfeccionista, y a ver cómo quedaba, ¿no?
Y bueno, creo que el resultado pues fue bastante certero para lo que Completamente. hay mucho que mejorar. De hecho, me acuerdo cuando lo terminé, se lo subí a ChatGPT y le dije, evalúa la obra. Oh, muy buena Sí, esa, ¿eh? y dime qué mejoraría, qué no mejoraría. ¿Y qué crítica te hizo? Pues, ¿Qué te fue dijo que crítico, no? ¿eh? Yo pensaba que iba a decir muy Está guay. perfecto, No, pero no, 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 fue crítico, Fue- ¿no? Me dijo... y además fue acertado. Sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Qué te totalmente. dijo? Me decía mucho pues el tema de las luces sobre los blancos, Vale. ¿vale? Porque es verdad que si nos fijamos en la parte aquí derecha del alerón delantero, Ujú. es blanco puro. Y el blanco puro en una pintura no podemos utilizarlo, solo para luces, puntos muy detalles, ¿no? Bueno, sí a simple vista en conjunto no se ve mal, pero es verdad que tuvo razón y fue con una fotografía. O sea, supo que eso era un blanco puro, Sí, sí, que sí, yo había utilizado blanco puro, ¿no? Me dijo también el tema de la perspectiva un poco de los neumáticos o del perfeccionamiento de la tipografía, ¿no? De las letras, que es verdad que con pincel pues cuesta bastante hacerlas, cuesta bastante. Y dije, pues mira, pues sí es verdad, pues de todo se puede aprender y al final pues usa la máquina para eso, ¿no? Muy inteligente, sí. El utilizar la IA para que te ayude a mejorar Sí, sí, como artista. No lo había pensado, pero oye, ¿por qué no? Sí, sí, te da muchas veces visiones, pues que hay gente, sobre todo gente que en tu día a día, ¿no? Que te relacionas con ella, que no son entendidos en eso, claro, lo ven y dicen, madre mía, yo no puedo hacerlo, qué guay, ¿no? Qué chulo. Pero claro, si no eres un experto en, a lo mejor lo ves, no sé, lo ves tú, lo ve Belling o lo ve un artista que diga, Dios, haz esto. Pero claro, no tenemos esas referencias, pero sí podemos tener esa tecnología que nos puede ayudar, ¿no? Así que prueba que alguna vez te puede llevar una sorpresa, Te voy a coger el testigo porque Sí. Vale, este por ejemplo, de Porsche. Este de aquí, bueno, esta es una obra que terminé la semana pasada, ¿vale? Que va para... Enfócalo allí. Ahí está. Ahí lo ahí, tienes, perfecto. Guau, guapísimo un campo. ¿Vale? Guapísimo. Bueno, Tamaño pues A2 hemos dicho, tamaño ¿no? A2, sí. Como veis, el brillo que sale, ¿vale? La base siempre que cuando me pongo a pintar es rotulador de color en alcohol y me di cuenta, pues hace 3-4 años, de que luego, si sobre ese rotulador de alcohol, que es la base, ¿no? En Instagram lo podéis ver el proceso, se le da lápiz de color, lo que viene siendo las transiciones y el realismo es mucho, por eso tiene este brillo. El brillo no es un brillo, no un barniz, esto no tiene absolutamente nada echado, ¿veis que brilla ahí un poquito? Ahí está, sí, se ve perfecto. Eso viene siendo el propio encerado de lápices profesionales de color, ¿vale? Y bueno, pues crea efectos, pues, como estáis viendo, ¿vale? Y este fue un encargo de unos amigos, uno de mis mejores amigos, que me dijo, pinta, quiero un Porsche verde, y su otra pasión es la nieve, y quiero un Porsche en Sierra Nevada. Ya ves. Así que gracias también, me ayudé un poco de la IA, le dije, vale, genérame una imagen realista, que claro, la composición de Sierra Nevada con un Porsche verde no la va a encontrar en ningún lado, no encuentro una foto así, ¿no? Y me generó una imagen y a partir de ahí me puse a trabajar. Espectacular, que yo creo que con mucho esfuerzo y se trabajo. lo visto antes en el plano más cortito, si volvemos a este de aquí, el detalle de la luz trasera encendida, cómo se ve el brillo, ¿vale? Esa combinación de rojos, naranjas e incluso el marrón que se encuentra por debajo de ese naranja intermedio, o sea, claro, son detalles, Además, detalles que en cámara se pierden. Sí, totalmente, esto en persona... pero ya te digo, tanto en las cámaras de aquí del plató como en Instagram, entonces Sí. son cosas que da pena, pero que es que son para verlas en Sí. persona porque se pierden Aquí, cantidad de detalles súper interesantes. además, este fue un reto muy grande porque la foto muchas veces he pintado sobre imágenes de vehículos de estudio, o sea, cuando un vehículo en plató genera, si tiene un color, si es negro, como Claro. vemos también ahí abajo, ves Genera unos unos reflejos brillos. sobre negro. Exacto. Pero en un entorno, aquí en este lado vemos como el sol está incidiendo por aquí, se ve perfectamente que esta parte se ve verde más clara porque el sol está ahí, y todo lo que refleja el cielo se ve azul. Sí. O sea, son tonos, Es que- son 1000 es tonos que de verde. En esta parte de aquí se ve la marca del neumático Sí, reflejada en el suelo. Sí, sí, correcto. Ya te digo. Y luego, este dibujo tiene un pequeño secreto, igual que uno que está aquí abajo, otro Porsche, que ese sí lo tengo en casa. Y es que el faro está hecho con lápiz de neón. Entonces, por la noche, cuando se apaga la luz, si aquí pudiésemos apagar la luz y tuviésemos una luz azul de fondo, Manu, ¿se puede apagar la luz aquí? ¿vale? Bueno, pues si tuviésemos una luz, perfectamente se ve todo el bandón
del faro trasero de Porsche iluminado. O sea, necesitamos la luz de neón. Sí, claro, como cuando vas en una discoteca y te pones una pulserita fluorescente, pues lo mismo. Entonces, en casa, cuando lo tenga mi amigo, que tenemos, como yo digo, todos luces. Luego un vídeo y no lo sí, pasa. luego te lo hago. Vale. Y se ve perfectamente el coche oscuro, ¿no? y el bandón es iluminado. Ya, o sea, es la verdad que bueno. Yo espero que lo disfruten. Ahora después vamos a ir a ponerle su cristal perfecto y su marco. Y nada, pues bueno, esto es un trabajito que va a poner. De aquí abajo. Sí. Cuéntame. Bueno, pues estos también... Porsche y Mercedes, ¿no? Sí. Vale. O sea, soy muy fan de Porsche desde siempre, desde chico. O sea, mi padre me empezó a enseñar las revistas con los Porsche clásicos y bueno, ¿quién no hubiese tenido 30.000 euros hace 10 años para poderse comprar, que ahora valen 100.000, ¿no? Ya ves, completamente. Ojalá, Dios quiera, ¿no? De hecho, el sueño de uno de mis amigos es, ¿por qué no nos compramos, cuando seamos ya viejos, cincuentones, sesentones, un Porsche a media? No vamos a poder, ¿no? Pero si lo compramos entre 4, a lo mejor sí, ¿no? Lo mismo sí. Lo mismo sí. Y bueno, pues es lo mismo, es un detalle, este de aquí, ¿vale? Un detalle de la parte trasera, ¿no? El culo gordo de un Porsche GT3, también lo más hiperrealista posible, ese también se le ilumina un poquito el faro, menos que en ese, pues tiene menos pintura de neón. Y este de aquí, uno que hice también el año pasado, y entero, este fue la primera vez que yo cogí una marca específica de lápices, y cuando ese se ve en persona, el detalle de la transición sobre un negro mate, porque es muy fácil muchas veces pintar con brillo, porque cojo un blanco, empieza a dar lucecitas y es muy espectacular, pero pintar en mate es muy complicado, y ese dibujo de ahí es mate, o sea, tú lo ves y dices, ahí va, es un G63 mate, o sea, el típico que tienen los de Arabia Saudí, ¿no? Sí, el típico coche de futbolista, de jeque, ¿no? Pues ese. Y bueno, pues son procesos que tardan muchísimas horas. La verdad que es que se me van horas muertas. Muchas veces no quiero pintar tanto por no descuidar en parte mi vida, ¿no? Mi trabajo, pues mi familia o mi mujer, porque la dejo en casa, en el salón, y yo me voy. Y de vez en cuando aparece, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Estoy vivo, sigo pintando. Vamos a cenar, ostras, que son las 9, que a lo mejor he puesto a las 5 y no soy consciente del tiempo. Entonces, bueno, pues eso también es lo que tengo que intentar compaginar. Esto es un hobby que poco a poco, pues espero que me dé también pues, ese plus, ¿no? que busco, porque si no, lo hago por algo, ¿no? Y además porque me llena muchísimo, pero pues también compaginarlo con mi vida personal. Completamente. Nos vamos a ir a publicidad. Perfecto. Y a la vuelta tendremos ya una mesecita montada porque nos va a pintar algo en directo, ¿verdad? Sí, vamos a intentar hacer algo. Nada, nos vamos un par de minutitos de publicidad, no dura mucho, y a la vuelta seguimos aquí con Andrés. Hasta ahora. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Muy bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria, seguimos aquí con Andrés Jimeno, ya hemos montado nuestro pequeño set para que pueda dibujar en directo. Hombre, la mesa no está en las mejores circunstancias, ¿vale? Porque la hemos calzado de aquella manera con 4 maderas, pero oye, yo creo que vamos a sacar nos apañamos. resultón. Decíamos al principio del programa que la cosa iba sobre Santana, ¿no? Sí. En el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a pintar concretamente? Cuéntame. Bueno, pues
hoy, como me pidió esto, ¿no? Que pintase algo, ¿no? Que algo que tuviese a medio hacer, en este caso está pues muy a medio hacer en este sentido, ¿no? Empecé ayer a hacerlo, ¿no? Y yo siempre me he declarado, y yo creo que mi grupo de amigos también, somos fan y linarenses de pura cepa. Y yo creo que ahí lo compartes, con los vídeos que estás compartiendo siempre, linarenses de pura cepa. Y yo creo que hay que poner en valor lo que tenemos. Y nuestra historia es la que es, ¿no? Entonces, quería hacer algo que también, pues, de cara pues, a los espectadores dijesen, wow, es Linares, esto es Linares y aquí somos de Linares, ¿no? Digo, si me ponen los pelos de punta, para que veas que no estoy mintiendo. Sí, sí. Y nada, pues hemos tenido la grandísima suerte, de hecho me acuerdo cuando empezaron en las noticias, pues en las noticias, ¿no? De que Santana reabría, de que había un grupo inversor grande que tal. Bueno, yo me acuerdo hablar con mi hermano, decir, Dios, bombazo, o sea, literalmente, esto es lo que necesitamos, ¿no? Pensamos que habrá el Corte Inglés y esto, ¿no? Las dos cosas. Sí. Pero necesitábamos que Linares resurgiese, que la industria y que la historia está ahí. Entonces nuestra historia, como vemos aquí en el legado que nos dejó la Santana antigua, ¿no? Ese primer Land Rover Santana que tanto éxito y que a día de hoy siguen funcionando, está aquí, ¿no? Junto con lo nuevo. Sí, el último modelo que ha salido hace muy poquito. Hace muy poquito, está todavía en preproducción. Una adaptación ha sido la que ha participado en el Dakar. Correcto. Entonces, pues bueno, empezar en este legado de lo antiguo y lo nuevo, siempre pues, dándole protagonismo al vehículo actual, ¿no? Que yo creo que es donde estamos ahora como ciudad. Y bueno, y también esperando de que esto pues, pueda llegar también al CEO, ¿no? A de Santana, a Edu Blanco. Seguro. Y que diga, bueno, guay, ¿no? Ojalá, me encantaría que lo tuviese en su despacho. Ahí pues tiene el legado de Santana, lo tiene ahí. Ahí queda, luego yo se lo pasaremos. Me comprometo que si esto llega ahí, este dibujo, el original, va a su despacho. Venga, hecho. Vamos a hacérselo llegar. Venga, perfecto. Vale, así que nada, pues hoy, es verdad que, como he dicho, ¿no? Empiezo con esto, ¿no? Aquí tenemos pues la base de rotuladores profesionales, ¿vale? ¿Qué marca utilizas? La marca que más me gusta es esta que se ve ahí, ¿vale? Que es Copy, que es la marca la más cara también que hay, sin duda es... Un rotulador de estos, si no me equivoco, son 4 o 5 euros. Más, ¿verdad? Sí, bueno, 4 o 5 euros sin son... Sin todavía la inflación, ¿no? No, claro. La última vez que yo los miré. Correcto, dentro de la gama Copy tenemos tres tipos de modelos, ¿vale? Sí. Tenemos el Copy Chao, que es más chiquitito, ¿vale? Con punta biselada, punta pincel y punta pues, de un subrayado de toda la vida, ¿no? Vale. Tenemos el Copy Sketch, que tiene las mismas puntas que el otro, pero con una gama de colores pues, mucho más amplia. Este se queda muy limitado a 200 colores, limitado, ¿no? Estábamos trabajando con Alpino de 24, el que tenía 24 colores siendo un niño era Dios. Pues no, hoy en día no. Y bueno, y luego tenemos este que es punta, pues una punta mucho más finita para más detalle y también la otra biselada. Estamos hablando de entre 4 o 5 euros el chico y ya se te va con ofertas a 7 y pico cada uno. O sea que realmente, económicamente es un hobby caro. Sí. El arte en general... Merece la pena. Sí, merece la pena porque cuando tienes un buen material, igual que unos buenos lápices de color... A la vista están los resultados. Exactamente, un buen lápiz de color. Yo creo que todos los que nos dedicamos un poquito, en cierta medida al arte, te das cuenta cuando tienes un buen material. Sí. Cuando tienes un buen material, subes de escalafón en momentos. O sea, es que no es lo mismo hacer algo con un lápiz normal de color a un lápiz profesional con su encera, o que luego de cara a mantener una obra pues la luz la mantiene muchísimos años. Entonces bueno, hoy quiero, es verdad que una obra, como he dicho, tardo mucho porque me gusta el tema del hiperrealismo. No hemos dicho todavía el tiempo, pero alrededor de 40 horas, ¿no? Sí, más o menos, un tamaño A3 se van entre, depende también el tipo de fotografía, ¿no? Entre 30 y 40 horas lo que se suelen echar para un detalle, además con mucha paciencia. Como me decías, tienes 15, 20 minutitos, es complicado, en 15 minutitos a ver qué se hace. 20 minutos vamos a demostrar exactamente cómo funciona un rotulador, un lápiz, hacer un efecto, si nos da tiempo a hacer algo. Exactamente. Y luego, pues, en tamaños, en formatos más grandes, véase pues, como el Porsche Verde ese que hemos enseñado antes, o pues se tarda, pues, casi hay que duplicar la hora. O sea, 60, 50, también depende, pues, lo inspirados que estemos en ese día, la velocidad de trabajo, muchas veces la cabeza
hay días que estás bloqueado y tienes que parar, porque yo me he tirado semanas mirando un folio y decís, ¿por dónde le meto mano al color? Y me acuerdo cuando vi ese y dije, ¿cómo hago la base de ese para que luego esto tenga coherencia? Porque, de hecho, si os metéis en mis redes, veis los 3 procesos y 3 vídeos de ese coche, como está ahora, solo lo que viene siendo el delineado y poco más. Otro ya con unas primeras manchas de rotulador que dicen, madre mía, parece, yo qué sé, unos verdes ahí mezclados, y luego ya ves el resultado final, como todo está integrado, gracias pues, a mezclar rotuladores, a mezclar lápices. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, y veces que te van a mirar la obra y no sabes por dónde empezar. Así que bueno, hoy voy a hacer esta parte un poco más chiquitita, ¿vale? Voy a ponerme lo que es a pintar con sus luces y con sus sombras, teniendo en cuenta que una pintura de un coche antiguo, porque es una pintura antigua, no está metalizada, a dar los distintos verdes, que verde Santana, Bueno, eso? Un verde Santana. Sí, arriba, ¿vale? Sin problema. Y así. Así que bueno, pues eso es lo que quiero hacer hoy, pues dar una primera muestra, ¿no? Y si ese tiempo, pues con algo de un lápiz de color, ver cómo puede perfeccionar un poquito. Vale. Ya digo, es paciencia y mucho temple y las horas pasan. Perfecto, pues vamos allí. Ya tenemos ese encaje previo que estamos comentando que has hecho tú antes en tu casa. También tiene algunas líneas, las líneas principales marcadas con un rotring súper finito. Sí, muy fino, además. Y un ahora rotring... vamos a esa base, ¿no? A ese coche verde. Correcto, en esa base verde pues vamos... Que sacó Santana. Siempre vamos a empezar, de hecho, bueno, siempre trabajo, como he dicho, con una referencia visual, ¿vale? Vale. Ahí tenemos pues la imagen del Santana. Y bueno, vamos a empezar siempre por la parte de las zonas más claras, ¿vale? Siempre empiezo por las claras porque los rotuladores funcionan de esa manera. Si tú das una capa oscura, luego es imposible aclararlo, pero sin embargo, si das lo más claro primero vas dando donde está la luz, luego puedes ir aclarando, haciendo transiciones mucho más fluidas para que no se noten pues, esos cortes, ¿vale? Vale. Así que bueno, siempre empiezo con la punta fina, ¿vale? Porque hay que intentar, voy a estar girando el folio porque si no es imposible. Y bueno, aquí tiene la carrocería del Santana, tenía ese ángulo característico que miraba hacia el cielo, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora mismo pues esa línea de luz que va reflejada hacia arriba, que llega pues todo el lateral del vehículo hasta que se queda a mitad del corte de eso, ¿vale? Vamos siguiendo dando con las luces, igual en el capó, pues tiene aquí, ahora mismo no hay que ser súper preciso, puede parecer que tiene que ser perfecto, no, la perfección viene con las capas, ¿vale? Claro. Empecé a hacer nuestras luces, yo pues siempre voy mirando un poco a ver dónde veo la luz, ahora mismo pues no se verá mucho, y ahora vamos a pasar a aquí, la parte superior, ¿vale? Todo lo que está reflejando, al final, la teoría del color y de la luz es la que es, cuando las superficies miran arriba, evidentemente es donde viene la luz y de ahí tiene que salir, ¿no? Cuanto más cerrado y más oscuro, pues todo eso nos lo da un poco esa percepción visual y espacial, pues más vamos oscureciendo, ¿vale? Y siempre hay que basarse mucho en la teoría del color, porque muchas veces podemos tender a oscurecer con negro o con grises muy oscuros, pero eso no funciona así. Puede funcionar, pero cuando das el salto a entender la teoría del color, te das cuenta de que para oscurecer ciertos colores necesitas otros ciertos matices que funcionan. Al principio puedes decir, bueno, ¿cómo puedo oscurecer un rojo con un azul? Pues sí, ahí es como funciona, ahí es como va, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar, tengo aquí un folio, ¿vale? Mirando un poco la referencia visual, vamos a ir a las partes, este es demasiado oscuro, creo que va a ser este de aquí, en casa, no, este tampoco. En casa suelo tener, bueno, siempre trabajo con una paleta que ya tengo hecha, cuando empiezo un dibujo hago la paleta de color y empiezo pues ya veo, entonces ya es más fácil que no ir probando y quitando, ¿no? Ahora mismo con estas 3 marcas a lo mejor, ¿ves? Este es el que necesitaba. Que ya he hecho, pues ya veo lo que necesito, ¿no? Y ahora igual, vamos a ir dando lo que viene siendo todo este lado, la superficie de lo que es la carrocería, ¿vale? Ahora mismo, como hemos dicho, no necesitamos demasiado perfeccionamiento, porque luego eso va a venir con los lápices, ¿vale? Y me di cuenta, antes era muy perfeccionista con el rotulador, a nivel de unas transiciones casi perfectas, y luego me di cuenta de que el rotulador es más la base, ¿vale? De hecho, cuando le das la vuelta, pues todo se queda calcado.
Y luego donde está el verdadero brillo y superficie empieza en el lápiz, ¿no? En el lápiz. Entonces, bueno, pues vamos a darle por la parte esta. En este caso, esto que estoy cogiendo son rotuladores biselados, son de otra marca, pero bueno, también funciona muy bien, no son tan caros como los copies, sobre todo los copies, además que tengo casi toda la gama, el problema es cuando se van gastando y te van dando pues infartitos. Sí. Las cosas pues se gastan, como todo en el mundo, y bueno, pues vas viendo de que si el rotu, aunque sea el elemento principal, puedes luego superponerlo, pues a lo mejor no hace falta tanta inversión, ¿no? Pero bueno, aún así siempre intenta buscar lo mejor. Lo que sí es verdad que siempre los grises que uso, Sí. los grises que como aquí vemos, aquí tengo como 4 tonalidades de grises, Vale. todos ellos son de la mejor marca, porque le doy mucha importancia y en un vehículo tienes muchos matices de color gris oscuro o sea, tirando a los negros. Entonces, bueno, aquí vemos este efecto que da el rotulador, que realmente son las capas de alcohol, ¿vale? Correcto. Realmente esto con el tiempo se va secando, ¿vale? Imaginaros de que, bueno, vemos la referencia de la imagen, ahora mismo vosotros no la estáis viendo tanto, pero yo veo la referencia y digo, bueno, tiende a un poco un tono más azulado, ¿vale? Sí. Yo perfectamente sobre este rotulador podría mezclar otro de la misma gama y de la misma marca, ¿ves? Sin embargo, un modelo un poquito más saturado, un poquito más tirando azul, y yo lo pongo por encima. Ahí. Y estos dos rotuladores hacen el color perfecto, el color perfecto que yo estaba buscando, ¿vale? Yo buscaba que el coche tuviese ese color, el color muy bonito, Santana. Entonces, eso es la ventaja del alcohol, o sea, de los rotuladores de alcohol. Yo puedo ir jugando con eso y buscando exactamente el tono que yo busco. Entonces, eso te da muchas ventajas. Por ejemplo, aquí vemos que puede incidir un poquito más la luz conforme viene, pues a lo mejor me interesa ahora mismo dejarlo así y luego cuando llegue con los lápices, pues con un color específico de verde, darle un poquito, entonces ya estamos generando un poquito de sombra en el lateral del vehículo. Correcto. Y ya vamos generando un poquito más de luces sobre el frontal. Entonces, bueno, aquí vamos a dar un tono más oscuro, que aquí la carrocería tiende a girar. Ahora mismo, esto que vemos son puntitos y luego todo tiene su consonancia, ¿no? Y bueno, pues estamos un poquito por aquí, que esto ya empieza a ser un poquito más, porque este vehículo es muy pequeño, llevo una serie de obras pintando un poquito más grande y la verdad que se nota. Cuando intentas sacar detalle en un folio pequeño, pues, y sobre todo este coche que es pequeño, pues claro, tienes que ser mucho más preciso y tener mucho más pulso en ciertos lugares, porque si no puedes hacer un desastre en segundos, ¿vale? ¿Te ha pasado alguna vez de meter la pata y decir, ¡buah! Sí. Ya no tiene vuelta atrás? Sí. ¿O has podido recuperarlo de alguna manera? Con los lápices puedes, ¿vale? Si te equivocas, por ejemplo, en un tono que oscureces más de la cuenta, siempre que sea oscurecer más de la cuenta, puede. Con los lápices. Con los lápices, claro, porque luego vamos a hacer una prueba ahora mismo, ¿vale? Para que lo veáis. Yo tengo, por ejemplo, ahora aquí un color, esto es un gris cálido, ¿vale? Yo quiero darle, por ejemplo, a esta zona de luz, quiero darle un poquito más de claridad. Voy a coger uno un poquito más claro, creo que este es el 2. Está por aquí, sí. Pues yo sí podría, aunque aquí no parezca sutil, que parece que no, pero sí estoy tendiendo a aclarar esa zona, ¿vale? Siempre puedes jugar un poquito con intentar solucionarlo, pero si el defecto es muy grande, no. Si te metes, por ejemplo, esto es una zona clara y aquí me he metido con un color muy oscuro, ya está. Se llamaba. Exactamente, hay veces que con las luces, pero claro, no va a poner un manchorrón blanco no puede, eso no puede hacerlo. Entonces hay que pues tener mucha paciencia y ser muy preciso en lo que se haga, ¿vale? Así que ahora vamos a pasar a un color un poquito más oscuro, ¿vale? Ese. Aquí tenemos el lateral, vemos que aquí, si la luz viene de allí, esta, como es una zona más escondida de lo que viene siendo el frontal del vehículo, pues nosotros la tendemos a oscurecer un poquito, ¿vale? Ahí está. Y podemos seguir jugando con, ahora, no quiero que sea totalmente oscuro, sino que la mezclo. Y como vemos, ese color
esa transición de aquí oscura, empieza siendo oscura, pero poco a poco se va aclarando, porque se ha mezclado automáticamente. Es muy importante, eso sí, mezclarlo cuando el roto está fresco, cuando el alcohol está fresco. Y el alcohol tarda muy poco en secarse, entonces hay que ser más o menos rápido, tiene que saber muy bien lo que se hace. Eso, cuando ya luego haces tu mezcla de color, pues se queda perfecto, ¿vale? Y... Es cierto lo que estabas comentando antes, de que pasan unos minutitos y... Sí, se unifica todo. Esos rayones que aparecían al principio, esa trazada tan abrupta, ¿no? Sí, esos trazos ya están totalmente totalmente unificados, por ahí, y se queda totalmente pues, uniforme y liso. Que cuando ya le da, de hecho, el rotulador, depende también del folio, estos son folios especiales para rotulador, que de hecho, veis que la sangran, o sea, el dibujo está totalmente sangrado por detrás, pero la mesa no, ¿vale? Sí. Entonces, retiene el alcohol y puede aparecer, o puede tender a aparecer un leve poro, que no llega a ser, pero sí se ve como un matiz muy, eso, que es muy típico del exceso de alcohol. ¿Este papel es especial para...? Ese es para el rotulador. Para el rotulador. Sí, son un papel, de hecho, cuando lo buscáis en internet, tipo manga. De 120 este es muy poquito, sí, esto es muy finito. De hecho hay que tener mucho cuidado con este gramaje porque tiende a arrugarse muy fácil. Ya. Es el papel que la gente cuando lo busca en internet, el tipo manga, ¿vale? Porque estos rotuladores nacieron del manga. ¿Vale? Y ya empezaron pues ilustradores a utilizarlos, ¿no? Sin embargo, ese que he utilizado también es específico para rotulador, pero ya un papel 100% algodón de 350 gramos que ya se empieza a notar. También sangra, pero mucho menos, entonces hay que tener mucho cuidado con el rotulador, pues no vale cualquier papel. Un folio normal, tú haces una línea y automáticamente o la delimitas con un rotring o salta, o sea, sangra. Y con estos papeles no sangra, entonces también un papel de acuarela no sirve para el rotulador. Lo primero porque nos gastaríamos el rotulador en segundos. Y lo segundo porque sangra, es imposible ser preciso. Si quieres hacer manchas, bien, pero si quieres ser preciso no se puede. Y bueno, pues vamos a seguir un poquito dando, sí, vamos a darle vamos a darle, creo que era el 27, sí, un poquito aquí. Ya te digo, ahora mismo no hay que ser ultra preciso porque luego realmente el color final lo dan los rotuladores, los lápices de color, ¿vale? Que uso también dos marcas profesionales, Prismacolor, sí, que son muy blanditos, eso es cera pura, y los policromos, que es lo que tengo aquí, de Faber-Castell, que también son una maravilla. Son un poquito más duros, cuesta más de difuminar, hay que pasar muchísimo. De hecho, con estos tipos de folios sufren mucho porque no tienen nada de poro, entonces cuesta un poco más sacarle ese pigmento, pero también pues, te facilitan mucho el poder hacer mezclados y transiciones. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos poco a poco generando pues, todos esos brillos y esas sombras y ya está. Y ahora vamos a meter un poquito con la capota para que veáis lo que es el choque, ¿no? O mejor, vale, antes de la capota voy a hacer la línea que hemos dicho, antes he hecho la línea de luz, pero ahora voy a hacer esa línea de sombra. Para que se vea ya. Efectivamente, porque esa carrocería tenía exactamente, esta carrocería de aquí tenía pues, ese biselado, ese corte en chapa, que era típico de los coches de esos años, ¿vale? Y eso pues va desapareciendo, o sea, eso no tiene problema. La pregunta que te voy a hacer, yo sí, sé que es muy relativa de responder, pero ¿qué rendimiento te da un rotulador de estas características? Más de lo que yo pensaba en un inicio. De hecho, aquí ahora mismo, en este set, hay rotuladores que tienen casi 10 años. ¿Vale? Si se usan sobre todo hay que tenerlos. Sí, de hecho, ahora mismo, conforme están, no están bien. O sea, siempre hay que tenerlos de manera horizontal. ¿Ah, sí? Se tienen que guardar, sí, porque si no la tinta va a una de las dos puntas y la otra se seca. Y se endurece, ¿vale? Se endurece, vamos, que se hace una piedra. Es súper interesante. Sí, tienen que estar en horizontal. De hecho, en casa, bueno, este es un set que me compré, pero en casa tengo muebles que me he hecho con mi padre específicos solo para rotuladores. Sí. Tengo mis muebles, entonces mis despachos, que ya subiré también un vídeo, es todo con mueblecitos de rotuladores, pues ya te digo, ya no tengo dónde guardarlos, tengo 1000 y pico rotuladores. Entonces, rendimiento mucho si se utiliza bien y se sabe cuidar bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las superficies grandes para los rotuladores no son tu aliado. O sea, si quieres hacer un dibujo muy grande rotulador, cámbiate de técnica, porque ahí sí que es verdad que el dibujo te va a salir muy caro.
al artista, porque va a tener que pedir seguramente más de un color, no sé cuántos metros o kilómetros de trazo puede haber, pero sí sufre mucho sobre el coloreado. Entonces duran mucho porque se mantienen, son buenos y se mantienen muy bien sellados con el tiempo, pero por otro lado pues hay que tener cuidado en lo que pinta y las grandes superficies. Entonces sí, pero dura mucho. Es una inversión buena, cara, pero buena, se puede. Muy interesante, lo que acaba de decir. Sí. Vale, vamos con esa capota, ¿no? Sí, ahora vamos a ir con la capota un poquito, Vale, sí, para que veáis esa reflejo, ¿no? esa transición. Sí, para la capota vamos a coger 3 tonos de amarillo grisáceo, ¿vale? Porque es el color que más se asemeja a lo que viene siendo pues ese color que tiene una capota original, igual. Vale. Y esto sí es más complicado. Aquí un poco, realmente, como está bocetado, no hay apenas detalle con respecto a la foto. Aquí es empezar a dibujar y viendo, si no, separarte, mirar sombras, luces, donde meto una sombra, donde meto una luz, ¿no? Pues igual, empezamos con las luces, en este caso es el más clarito, sí, que no lo líe, sí, no, la iba a liar. Es el número 2. Y luego la teoría del color con respecto a los rotuladores es otro mundo pues que hay que aprender. Cada marca tiene la suya, hay que ser pues muy consciente de que unos rotuladores de una marca y de otra puede ser que no casen bien porque no usen el mismo tipo de disolvente. Sí, que generen algún tipo de reacción. Exactamente, no tengan el mismo tipo de disolvente y por lo tanto pues creen alguna mancha en el papel que no es la que se busca, ¿vale? Pues aquí, que no estaba hecho en la foto, pues tiene como una ondenada de esa tela que está abultada, ¿vale? Y por lo tanto aquí también tiene un par de zonitas de que esto va así. Luego esto, conforme se van dando luces y sombras, vamos viendo que la textura de esa capota pues puede cobrar vida, ¿vale? Ahora nos vamos a ir primero al más oscuro, hemos pasado del más claro al más oscuro y luego ya vamos intentando mezclarlos con el medio, ¿vale? Siempre ayudándonos con el clarito, que es el que más puede aclarar la zona, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahora mismo vamos con el más oscuro, vamos por el bisel de la capota. Y las partes más oscuras. Hemos hecho ahí una sombra, una luz, ahora viene su sombra. Lo he dicho, no hay que ser súper preciso, porque luego realmente el detalle va a ir un poco con el lápiz, ¿vale? Vamos a ir haciendo así, aquí tiene una sombra bastante y como veis siempre voy trazando y un poco voy mirando. La mano sé por dónde la llevo y ya está, y la mente va por otro lado totalmente diferente. Ahora vamos a unificar un poquito. Este ya será el tono medio, ¿no? Sí, este es el tono medio, ¿vale? Ahí está la luz y la sombra. Luego ahora vamos a ver cómo vamos a poder aclarar y difuminar un poquito más con lápices, ¿vale? Vamos a coger, en este caso, unos colores grises cálidos, ¿vale? Que tienden pues este color un poco amarronado y eso nos hace que pues tenga su textura. También al ser un dibujo pequeño, siempre tenemos que intentar que, a ver, es muy bueno verlo así y ver el detalle, pero ten en cuenta que el espectador siempre, cualquiera lo tenga en casa, nunca lo va a ver aquí, lo va a ver a 1 metro, entonces tú tienes que intentar pensar en que hay veces que no es necesario tal detalle porque va a ser casi imperceptible, es más el detalle general, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo... Sí, en ocasiones merece más la pena trabajarle una sombra más genérica. Exactamente. Que vaya a generar un contraste que visto desde lo que tú decías, desde 1 metro de distancia, 1,5 metros, pues te aporte más que hacerle un detallito que alejándote pues va a pasar desapercibido. Correcto. Vale, ya tenemos por ahí la base de esa capota prácticamente, ¿no? Sí. Y vamos a ir dando también un poquito con sus sombras y sus luces para ir terminando la capota. Luego, evidentemente, el porqué de dibujar coches también tiene un poco de sentido. Al fin y al cabo, los vehículos o la
ingeniería en sí usa una cosa muy importante que es la recta, ¿vale? Los planos. Entonces trabajar con planos siempre es más fácil que trabajar con curvas. De hecho, cuando he hecho retratos de algún familiar o tal, o he hecho cosas con mucha textura, cuesta mucho más. Se puede hacer evidentemente, pero tienes que estar más entrenado también a esos movimientos fluidos que tiene la naturaleza. Entonces hay que estar más consciente, más todo eso, ¿no? Me acuerdo hace poco hice un dibujo de otro Senna que tiene una foto icónica ganando el Gran Premio de Brasil con la bandera cogida, ¿no? Y para que eso fluya, pues hay que saber hacerlo muy bien. Entonces, bueno, es un poquito de textura, de luces, de sombra, y así a grosso modo. Pero ahora ya, si nos pusiéramos con los lápices de colores, primero siempre me gusta empezar a oscurecer un poquito, a ver si encuentro el que quiero, que no sé si lo tengo aquí, por cierto. Este es el cálido, que esto es otro mundo, este sí es cálido, ¿vale? Entonces los lápices, puede parecer que es un lápiz muy oscuro, pero ahora mismo nosotros lo único que buscamos es generar pues esos pliegues que pueda tener el papel, ¿vale? El papel, bueno, la tela en este caso, ¿vale? Yo voy generando pliegues, y a la vez que voy generando pliegues puedo ir generando luces, ¿vale? Si sé que la luz va a venir aquí, pues yo le meto aquí. Si quiero oscurecer, pues entre luz y pliegue, y voy apretando. Es muy importante que el lápiz ve, y ahí que había una mancha, aquí en medio había una mancha, que se notaba muy claro que el rotulador hacía dos colores, pero yo, trabajando con los diferentes lápices de colores, yo voy mezclando también, porque estos lápices se mezclan, que son una maravilla, y puedo ir generando esas luces y esas sombras que me hacen pues dar ese realismo a la tela, al pliegue, a la capota, ¿no? Y así un poco con todo. Así que bueno, vamos a ver lo que tardo en terminarlo. Estamos en semana de evaluaciones, pero espero que pronto... ¿Cuánto tiempo lleva de trabajo hasta el punto en el que nos encontramos ahora mismo? Pues sí, más o menos, porque este dibujo lo boceté cuando contactamos hace unos 10 días, lo boceté ese mismo día, porque dije, bueno, estaba todavía terminando aquel, pero quería dejármelo, y en bocetado más o menos suelo tardar 1 hora y media, 2 horas, ¿vale? Que es un poco, pues línea muy suave, con un lápiz muy duro para que apenas se vea, para que luego también el lápiz, o sea, el rotulador de delineado, pues funcione mejor. En delinear se tarda bastante, ¿vale? Porque ahí sí hay que ser muy preciso, y cuando me pongo a delinear, de hecho, si vemos aquí el delineado, siempre se delinean sobre los tonos negros, ¿vale? Siempre buscando, se delinea aquí, se delinea en el morro, se delinea aquí porque tiene un contorno negro el faro que se ve, se delinean las puertas porque tiene pues esa sombra del propio pliegue de la puerta, todo lo que sabemos que luego va en tonos oscuros, porque esta línea es muy importante que desaparezca. El delineado tiene que desaparecer, porque si no se ve como muy artificial, muy cómic. Muy dibujo. Exactamente, muy dibujo, no, eso tiene que desaparecer. De hecho, ya jugamos con la maravillosa, que esto hasta hace un año no era muy normal, de contar con otros delineadores de otros colores, de un gris mucho más claro y de un gris pues medio. Entonces también nos sirve, de hecho, efectivamente, aquí hay un gris, porque eso tengo que saber que está ahí, porque si no luego cuando lo tapo con el rotulador va a desaparecer y la referencia que he hecho no la tengo, pero lo consigo, ¿vale? Y lo mismo dentro del faro, entonces voy delineando y se tarda mucho, porque ahí sí que jugar, sobre todo el tema de las superficies circulares, ¿vale? No uso regla, o sea, solo uso regla para los trazos totalmente rectos, sí. Luego uso una regla, una plantilla, ¿vale? Sí, la de curva, que me sirve pues, para algunas curvas, pero no para todas, y lo demás es a mano alzada. Todas las ruedas, llantas y hélices a mano alzada, que eso, cuando te pones, es cogerlo, mirar, antes haber practicado un poquito, mover la mano y un trazo, o sea, necesitas un trazo. Yo creo que es como los francotiradores. Sí, total. Es coger aire. Sí. Total. Aguantarlo, porque muchas veces el latido del corazón te genera un pequeño impulso en la mano que y lo hace mueve. que se te vaya, y entonces ya aguantar esa respiración. Sí, y muy importante mover el brazo.
Sí, más que la muñeca. La muñeca no sirve para Completamente. nada. La muñeca tiene que Si, quedar bloqueada. claro, si la muñeca la dejas fija, o sea, la mueves, me encanta el tenis, de hecho, el deporte que practico todos los días. El tenis es lo contrario, hay que mover la muñeca. No, no, aquí la muñeca tiene que estar fija, porque tú dices, un trazo, quiero hacer un círculo, y si yo estoy moviendo la muñeca, si luego tengo que seguir, ya se ha metido para adentro, luego no puede continuar fluido. Entonces, el trazo es continuo. Sí. Y cuando me pongo a dibujar eso, me retiro, porque también si trabajas cerca, Claro. pues te cuesta, te retiras, siempre trazas en el aire y cuando ya estás preparado, del tirón. Y ya bien, al principio me costaba mucho, pero eso es, como todo, es práctica. Es practicar mucho, mucho, mucho y con la práctica todo va saliendo. Entonces ahora mismo pues llevaré en este dibujo, entre el delineado, el bocetado y lo poco de color, que aunque parezca poco, ayer pues me tiré 4 horas entre los negros y la parrilla y tal, pues sí llevaré ya pues eso, 7, 8 horas mínimo. Me quedan pues más del doble. Me quedan... Contabilízala y luego Vale. al final, cuando tengamos el resultado Lo subo. final, ponemos Lo el subo. tiempo que ha Me tardado. quedarán eso. Grabaros también el Sí, sí, proceso, sí. nos pasan las imágenes. Que Estoy en ello, de hecho antes lo hemos estado comentando, que muchas aunque veces... sea, mientras que estamos hablando todo esto, pues que se vea, pues eso ya digo, un timelapse donde Sí. podamos ver a cámara rápida cómo ha ido. Sí, de hecho lo hemos hablado antes, es muy complicado hoy en día, conforme a las redes, intentar ser artista y demostrar cómo lo haces. Completamente. Muy complicado. Entonces, el set de grabación que tenéis aquí es todo un lujo. En casa, cada uno lo hace a su manera. Y estás pendiente de, quiero dibujar y me quiero centrar en dibujar por la tarde, y tengo que estar pendiente en, esto tengo que hacerlo aquí, tengo que grabar este plano. De hecho, cuando grabé ese dibujo, era muy artificial. Los 2 primeros no, pero ese último de final era muy artificial. De hecho, hacía trazos que realmente ya estaban hechos. Era una luz que realmente estaba poniéndola sobre donde ya estaba. Pero claro, eso es el aspecto, esas son las redes, ese es el cine, como yo digo. Esa es. Hay que estar pensando mucho en grabarme, pues cambiar la cámara, o o sea, una imagen de mano, todo también para que luego se genere un contenido que pueda intentar vender, para intentar que esto llegue a alguien que diga, oye, va, me gusta, lo vende, o sea, me hace uno, me lo vende, haces copias, ¿sabes? Al final el negocio del artista está un poco en ese sentido, en las redes. Entonces hay que cuidar mucho eso. Vamos a ver lo que tardamos. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por la oportunidad. Ha sido un placer tenerte aquí, verte cómo trabajas en directo, ver ese resultado final de esta obra. Vamos a intentar hacérsela Sí, llegar sí, al a de Edu Blanco. Santana. Yo creo que estaría como broche final excepcional. Si esta obra llega a Santana, que incluso podamos grabarla como llega a Ojalá, Dios Santana. quiera, Dios quiera. Y oye, pues que lo que decíamos anteriormente, que en Linares somos muy patrióticos, que creo que pocos pueblos o ciudades, me da igual como queráis llamar a Linares, habrá con una gente con tanto amor hacia su pueblo. Y, jolín, que en Linares hay gente luchadora que hace las cosas Sí, sí, con total. sentimiento, que hace las cosas con ilusión, que es súper importante para cualquier cosa que hagas en la vida, porque hemos tenido cocineros, bailarines, pintores, escultores, y yo creo que lo que nos define a rasgos generales es pues, gente ilusionada con ganas de comerse el mundo desde Linares, y por eso estamos grabando Sí. Más que Arte, precisamente por eso, y por eso tenemos ahí ese cartel de Linares tiene mucho arte, porque es Tal la cual, realidad. además esa es la realidad. Y no solo lo vemos nosotros. De hecho, hace poco, la semana pasada, me mandó mi hermano una entrevista que le hacen a Edu Blanco, que es bastante del CEO de Santana, y le pregunta, oye, ¿por qué Linares? O sea, ¿por qué queréis invertir en una ciudad que a priori no tiene comunicación de tren, aunque ya se está trabajando en ello, para sacar los coches, ¿no? O sea, ¿por qué Linares? Y le dice, ¿y por qué no? O sea, él ha venido aquí, de hecho él viene mucho por lo que contaba en la entrevista, él viene y ve cómo es la gente, ve la ilusión de la gente, ve que en los bares, en los restaurantes la gente lo conoce, que le da las gracias, que sabe que está apostando por su ciudad, y eso habla también mucho y muy bien de nosotros. Hasta al final nuestra cultura y nuestra manera de ser, pues eso hay que transmitirlo al mundo. Ya tenemos muchos artistas. Para eso estamos aquí. Bueno, pues muchas gracias. Lo dicho, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vemos aquí el martes que viene a las 8:30. Hasta entonces espero que tengáis una feliz semana y nada más. Oye, que estamos muy contentos de estar aquí una temporada más y todas las que nos quedan. Hasta luego.
Chao.